Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Guillermo II de Alemania, que sería el último Kaiser del Imperio Alemán, y durante su problemático reinado llegaría a su fin la monarquía alemana. Este emperador se ganaría bastantes enemigos por su forma de ser y de actuar, siendo considerado como un entrometido que no era consciente de las repercusiones de sus propios actos, además de que fue tachado de ser uno de los impulsores de la Primera Guerra Mundial y fue acusado de los fracasos militares del ejército alemán durante dicho conflicto. Esta biografía está realizada por petición de Gabriel Acosta, Lucero Zamora, Angelis Paonesa, Nicolás Bernola y Jorge Gámez. Federico Guillermo Víctor Alberto de Hohenzollern y de Sajonia-Coburgo-Gotha nació el 27 de enero de 1859 en el Palacio de Kronprinzenpalais, en la ciudad de Berlín, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hijo del emperador Federico III de Alemania y de la esposa de este, la emperatriz Victoria del Reino Unido. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Guillermo el primero de sus vástagos. Cuando el príncipe nació, sus padres aún no eran emperadores de Alemania, sino que eran vistos como los herederos del trono prusiano, y en ese momento se encontraba reinando su tío abuelo, el rey Federico Guillermo IV de Prusia. Pero ante los problemas mentales de este, su abuelo paterno, Guillermo, actuaría como regente, y con los años se convirtió en el primer emperador de Alemania bajo el nombre de Guillermo I. El nacimiento de Guillermo fue un tanto complicado debido a que fue un parto de nalgas y el príncipe estuvo a punto de perder la vida durante aquel largo alumbramiento, pero gracias a la labor del ginecólogo Edward Arnold Martin, el príncipe consiguió llegar al mundo, pero aquel costoso parto le dejaría secuelas al recién nacido, que nació con el brazo izquierdo paralizado. El nacimiento de Guillermo fue una gran alegría para algunos miembros de su familia, ya que había nacido el primer hijo varón de los príncipes herederos de Prusia, pero su madre no se sentiría tan feliz por su nacimiento y llevaría muy mal que su hijo tuviese un brazo atrofiado, culpándose en todo momento de no haber podido alumbrar a un hijo completamente sano y sin ningún tipo de discapacidad. Guillermo tuvo una infancia realmente infeliz, ya que fue sometido a todo tipo de tratamientos para que mejorase la movilidad de su brazo izquierdo, siendo muchas de estas técnicas un tanto dolorosas, además de llevar una especie de correas alrededor del brazo. La discapacidad del niño normalmente sería ocultada bajo anchos uniformes militares u ocultando su mano cuando posaba en las fotografías o en los retratos. Todos aquellos tratamientos que recibió Guillermo no sirvieron de mucho, debido a que el brazo izquierdo se desarrolló con demasiada lentitud y quedó 15 centímetros más pequeño que el derecho. Guillermo recibiría cariño por parte de algunos de sus familiares, los cuales le llamaban cariñosamente Willy. Incluso su abuela, la reina Victoria, sentiría cierta debilidad hacia él, considerándole como un niño bueno e inteligente. Pero su madre, la princesa Victoria, estaba obsesionada con la discapacidad de su hijo y le obligaba a aprender las mismas cosas que otros príncipes herederos, como por ejemplo a montar a caballo, algo que le costaría mucho a Guillermo por su discapacidad, costándole muchas caídas y lágrimas. Pero con el paso del tiempo logró guardar el equilibrio y dominar la montura con una sola mano, llegando a ser considerado como un buen jinete. La discapacidad de Guillermo también se tuvo en cuenta para recibir una educación, siendo educado por el filósofo y filólogo alemán Georg Ernst Hitzpeter. El príncipe aprendería distintos idiomas y mostró mucho interés por la historia alemana, prestando especial interés
por alguno de los antiguos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque en un principio no mostraría mucha atención a las ciencias. La educación que recibió Guillermo influyó mucho con el paso de los años en su personalidad y en sus ideas políticas, ya que el joven se consideraba completamente prusiano y un gran patriota. El príncipe tuvo durante su infancia una relación muy cercana con su padre Federico, debido a que entre ellos existía un gran cariño, además de que Guillermo admiraba mucho a su progenitor, considerándole un gran héroe por sus hazañas militares. Pero por aquel entonces estaría muy mal visto por la sociedad de su época el cariño que pudiese surgir entre padres e hijos. Así que según fue creciendo el príncipe, el trato que tenía con su padre se iría volviendo más frío, y aquella admiración que sentía hacia éste fue desapareciendo poco a poco, llegando a considerarle como un hombre débil que era dominado por su esposa. Así que empezó a admirar a su abuelo, el emperador Guillermo I de Alemania, considerándole como su ideal de hombre alemán y como un grandioso monarca. La personalidad de Guillermo fue cambiando según se iba adentrando en la adolescencia. Él ya no sería visto como un niño bueno y cariñoso, sino que destacó por ser muy terco, impulsivo y agresivo, además de sufrir de repentinos cambios de humor y de tener una gran falta de tacto con las personas que le rodeaban. Algunos historiadores creen que aquellos cambios en su personalidad fueron a causa de las ideas proalemanas que recibió durante su educación, además de que podría haber sufrido algún daño cerebral durante su costoso alumbramiento, causándole que se volviese un hombre de ideas cambiantes, violento e insensible. Guillermo sería descrito por algunos de sus contemporáneos como un hombre que tenía la autoestima muy alta y con aires de grandeza, además de ser poco tolerante, manipulador, mentiroso, narcisista, avasallador, egocéntrico, maniático, melancólico, arrogante, impulsivo, inteligente y muy astuto. La educación que recibió Guillermo no solo se centraría en política, historia prusiana e idiomas. Él también recibió una estricta educación militar y llegó a ser capitán del ejército, pero toda la formación que recibió el príncipe no sería suficiente para su madre. Esta quería que en un futuro su hijo fuese uno de los mejores gobernantes de su tiempo, y para ello le exigía muchas horas de estudio y de formación, aunque aquella presión que recibió Guillermo ocasionó que no llegase a destacar en ningún campo, ya fuese dentro de la milicia o de los estudios, además de que se volvió un joven intratable y con el que era muy difícil llegar a un entendimiento. Como parte de su formación, el príncipe asistió a la Universidad de Bonn cuando ya tenía 18 años de edad, y allí recibiría clases de Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Historia, Idiomas, Arqueología y Ciencias. Es más, él mismo reconocería que su etapa como estudiante universitario fue la más feliz de su vida, ya que disfrutó de una libertad que nunca antes había experimentado. También empezó a socializar con otros jóvenes de su edad, con los cuales acudió a algunos locales donde bebían y fumaban. Durante su etapa como universitario, Guillermo empezó a visitar muy a menudo el Palacio Ducal de Darmstadt, donde tendría trato con sus primos, en especial con su prima, la princesa Isabel de Hesse-Darmstadt, que se convertiría en su primer amor, aunque sus sentimientos no serían correspondidos por ella. Guillermo visitaba siempre que podía aquel palacio ducal con la intención de ver y tener trato cercano con su amada prima. Incluso la mandaba intensas cartas de amor, pero Isabel se sentiría muy incómoda con las visitas y con aquellas cartas que le hace llegar su primo. Finalmente, Guillermo decidió dar el gran paso y pedir la mano en matrimonio a Isabel, pero ésta acabará rechazando su proposición. El rechazo de su prima sería muy doloroso para el príncipe y se sintió terriblemente humillado, así que decidió
no volverá a visitar nunca más el Palacio Ducal de Darmstadt y abandonó sus estudios en la Universidad de Bonn, regresando así junto a la familia real prusiana. Guillermo era un joven muy orgulloso y tras ser rechazado por su prima Isabel, aseguró que pronto se casaría con otra princesa. Por este motivo, empezó a buscar rápidamente una prometida, y el príncipe siguió los consejos del canciller Otto von Bismarck, el cual le sugirió que se casase con la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. Guillermo y Augusta Victoria ya se conocían debido a que los padres de ambos eran amigos, así que el príncipe consideró a la princesa como la candidata ideal para que fuese su futura esposa, aunque su compromiso no sería aceptado por algunas personas de la corte prusiana, debido a que Augusta Victoria no tenía un linaje importante, pese a que ambos eran primos en segundo grado. Pero ante la insistencia de Guillermo y del canciller Bismarck, la familia imperial alemana daría su consentimiento y aceptaron aquel compromiso. Además, con aquel casamiento, la corona imperial alemana y el ducado de Schleswig-Holstein se reconciliaban tras haber mantenido una serie de disputas en el pasado. El 27 de febrero de 1881 se celebró la boda entre Guillermo y Augusta Victoria en la ciudad de Berlín, en Alemania. Para entonces, ambos tenían 22 años en el momento de la unión. Los recién casados forman un matrimonio muy unido, donde se mostrarían apoyo constante, aunque con el paso de los años su esposa se dedicaría plenamente a las labores de la caridad, mientras que Guillermo se centraría en la milicia y en la gobernación de un imperio cuando llegó a ser emperador. Pese a la buena armonía que existía dentro de su matrimonio, algunos historiadores han insinuado que Guillermo podría haber tenido ciertas inclinaciones homosexuales. Incluso algunos de sus conocidos llegaron a hablar de una supuesta homosexualidad latente, y que muchos de sus amigos más íntimos también tenían ciertas inclinaciones sexuales, además de estar involucrados en escándalos sexuales relacionados con la homosexualidad. Guillermo llegó a tener una amistad muy cercana con el político y diplomático alemán Philipp zu Eulenburg, el cual también se vería acusado de participar en aquellos encuentros grupales homosexuales que darían pie a distintos escándalos que salpicarían incluso al propio Guillermo. Pese a las supuestas inclinaciones sexuales del príncipe, él y su esposa enseguida empezaron a traer hijos al mundo. En el año 1882 nació Guillermo, que sería por muchos años el heredero de la corona imperial alemana. En el año 1883 nació Eitel Federico, el cual desempeñó una carrera militar. En el año 1884 nació Alberto. Este también desempeñaría una carrera militar. En el año 1887 nació Augusto Guillermo, el cual desempeñó una carrera política, y en el año 1888 nació Óscar. Este llegaría a ser gran maestre de la Orden de San Juan. En el mismo año en el que nació su hijo Óscar, falleció también su abuelo, el Kaiser Guillermo I, así que su padre Federico se convirtió en nuevo emperador de Alemania bajo el nombre de Federico III, pero el reinado de este sería muy breve, debido a que falleció tan solo 3 meses después de sentarse en el trono imperial por culpa de un cáncer de garganta. Así que Guillermo se convirtió en nuevo Kaiser bajo el nombre de Guillermo II. El año 1888 sería recordado como el año de los 3 emperadores, porque en ese mismo año se vivió en Alemania el reinado de 3 emperadores distintos y de forma seguida. Nada más sentarse Guillermo en el trono imperial, empezó a mantener una serie de disputas con el canciller Otto von Bismarck. Ambos habían mantenido hasta ese momento una excelente relación marcada por el interés mutuo. Bismarck
había centrado su atención en Guillermo cuando éste era tan solo un príncipe, con la intención de dominarle para cuando llegase a ser emperador, además de que le consideraba como una verdadera arma contra sus propios padres, el emperador Federico III de Alemania y Victoria del Reino Unido, debido a que Bismarck y dichos emperadores no mantenían una buena relación. En cambio, Guillermo siempre había sido un gran admirador de las políticas del canciller y buscaba siempre tener su aprobación en todo lo que hacía, aparte de su continua atención. Pero cuando Guillermo se sentó en el trono alemán, la buena amistad que había entre ellos se esfumó, debido a que ambos empezaban a tener distintos puntos de vista, aparte de que el Kaiser era un gobernante impaciente, arrogante y de trato muy difícil, rompiéndose la relación que había entre ellos en el año 1890, cuando Bismarck decidió dimitir, comparando al emperador con un niño pequeño y malcriado. Tras convertirse en nuevo Kaiser, Guillermo buscó en todo momento la aprobación de sus familiares, especialmente la de su abuela materna, la reina Victoria, la cual siempre le tuvo cierto cariño. En cambio, el emperador no sería nunca aceptado por otros familiares suyos, como por ejemplo por su tío, el futuro rey Eduardo VII del Reino Unido, y la esposa de este, la reina Alejandra de Dinamarca, con los que llegó a mantener una relación bastante mala y tensa, que contribuyó a la política antialemana que se estaba extendiendo por todo el Reino Unido. Mientras el Kaiser estaba intentando traer el aprecio y la admiración de sus familiares, él y su esposa siguieron trayendo más hijos al mundo. En el año 1890 nació Joaquín, el cual se acabaría quitando la vida a edad adulta, y en el año 1892 nació Victoria Luisa. Esta llegaría a ser duquesa consorte de Brunswick. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos varones y una única hija. Guillermo fue un gobernante demasiado impaciente que no se paraba a pensar en las consecuencias de muchos de sus actos. Por esta razón, la política exterior alemana llegaría a ser un verdadero desastre ante algunas de las decisiones que tomó. Pese a la buena relación que mantenía Alemania con Rusia, gracias a las políticas que había llevado a cabo el ex canciller Otto von Bismarck, el Kaiser decidió romper con las alianzas secretas que había entre ambas coronas imperiales, porque Guillermo pensaba que para mantener la paz entre ambas naciones era más que suficiente la buena relación que existía en ese momento con su primo, el zar Nicolás II de Rusia. El Kaiser también mantuvo buenos lazos amistosos con el imperio austrohúngaro, sintiendo una unión especial entre dicho imperio y el alemán. Incluso aseguraba que los problemas de Austria también eran los problemas de Alemania, considerando ambas naciones como hermanas que navegaban hacia una misma dirección y que compartían los mismos intereses políticos. Por eso prefería establecer alianzas con el imperio austrohúngaro que con Rusia. El Kaiser no sería muy popular en distintos puntos de Europa y se acabó ganando el odio del pueblo británico tras la muerte de su abuela, la reina Victoria, debido a que durante una de sus visitas al Reino Unido, Guillermo decidió dedicarle unas palabras a la prensa inglesa, donde aseguró que tanto él como el pueblo alemán eran antibritánicos. Las palabras del Kaiser causaron un gran revuelo entre el pueblo británico y alimentó a los movimientos antialemanes que cada día empezaron a tener más seguidores en Reino Unido. Su mala relación con el gobierno británico iría en aumento cuando el Kaiser mandó un telegrama al presidente de la República de Sudáfrica, Paul Kruger, donde le felicitaba por haber sofocado la redada de Jameson llevada a cabo por los británicos. Guillermo se caracterizó por ganarse rápidamente enemigos al entrometerse en ciertos acontecimientos, como por ejemplo el levantamiento de los Boxer en China, donde no dudó en enviar a las tropas alemanas
además de decir públicamente una serie de declaraciones bastante inapropiadas, donde aseguraba que ningún chino volvería a mirar mal a un alemán, aparte de inventarse una serie de rumores malintencionados sobre China, difundiendo públicamente lo que denominaba el peligro amarillo. Lo mismo pasaría con Japón durante la guerra ruso-japonesa, metiendo miedo e incitando el odio hacia China y Japón. Guillermo no solo mostraría interés por China y por Japón, también se interesaría por el Imperio Otomano. Es más, llegaría a hacer varios viajes a tierras turcas, donde se embolsó una buena cantidad de dinero con la venta de armas a los otomanos y con la construcción del ferrocarril de Berlín a Bagdad, además de tener trato directo con los sultanes Abdulaziz I y Mehmed V. El Kaiser también prestaría atención a la primera crisis marroquí de 1905. Incluso llegaría a presentarse en la ciudad de Tánger durante una despampanante visita que no sería bien vista por otras potencias europeas y que ocasionaron que surgiese una serie de tensiones entre Francia y Alemania, debido a que el gobierno francés tenía ciertos intereses coloniales y políticos con respecto a Marruecos. Durante aquella visita, el Kaiser volvió a dar unas declaraciones que fueron consideradas inapropiadas, porque incitaba a que se iniciase una serie de levantamientos al mostrarse en favor de la independencia de Marruecos. Durante el reinado de Guillermo también surgieron una serie de problemas dentro de las colonias africanas que pertenecían a Alemania. En el año 1904 surge un gran genocidio en la actual República de Namibia, donde fueron asesinados alrededor del 60% del pueblo de la etnia de los hereros y la mitad de la población de la etnia de los namacuas, además de surgir los primeros campos de exterminio en la historia. Aquellas masacres y el trato vejatorio hacia los pueblos hereros y namacuas se alargaron hasta el año 1907, ocasionando con esto que otras potencias europeas criticasen al Kaiser porque éste no hacía nada por acabar con aquellos derramamientos de sangre y con la violencia que se estaba viviendo dentro de sus colonias, siendo esta situación especialmente criticada por los británicos. Así que ante tantas críticas y tensiones políticas con otras potencias europeas, empujaron a Guillermo a que ordenase el fin de aquel genocidio. El Kaiser no solo haría la vista gorda con las masacres de sus colonias, o sería conocido por difundir el peligro amarillo contra China y Japón. Se sabe que él llegó a tener una relación estrecha con el judaísmo, y muchos de sus amigos judíos eran hombres bien posicionados en la sociedad de la época, es decir, desde empresarios, banqueros y políticos, con los cuales aparentaba tener una buena amistad o tal vez un interés político y económico, ya que se sabe que en ámbitos más privados no se mostró tan a favor de los judíos y llegó a tener una actitud antisemita. En alguna de las cartas que intercambió con otras amistades cercanas, aseguró que los judíos eran los grandes archienemigos tanto de Alemania como de otros países extranjeros, además de desearles el castigo que según él se merecían, demostrando en aquellas cartas el gran resentimiento que tenía hacia los judíos. Guillermo no solo se entrometió en la política exterior de su tiempo, también se centraría en la gobernación interna de Alemania y en distintos proyectos de construcción. Uno de los mayores sueños del Kaiser era la de tener una flota poderosa, posiblemente para competir con la Armada británica, así que se centró en la creación de la poderosa Armada alemana y en fundar la Escuela Naval de Moorvik, además de ordenar la construcción del Canal de Kiel, el cual daría salida directa a la flota alemana al Mar del Norte y al Báltico. Guillermo también sintió atracción por la arquitectura y financió la reforma de distintos castillos y edificios históricos, además de ordenar la construcción de palacios, monumentos,
puentes y edificios públicos, como por ejemplo el Museo Bode o la Catedral de Berlín. El Kaiser empezó a sentir más interés por el arte y por las ciencias según se iba haciendo mayor. Él apoyó algunas investigaciones científicas y otorgó becas a la Real Academia de Ciencias de Prusia. También mostró interés por la educación pública e hizo algunas reformas para que el pueblo alemán pudiese tener un mejor acceso a la educación secundaria y a las universidades. El Kaiser tenía muchos enemigos y no era del todo aceptado por otros gobernantes europeos, pero llegó a mantener una buena relación con el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando de Austria. Es más, el propio Kaiser apoyó a su amigo, el archiduque, cuando éste decidió casarse con su amante Sofía Chotek, surgiendo así una breve tensión entre Guillermo y su aliado, el emperador Francisco José de Austria, el cual se negó en un principio a que su sobrino y heredero celebrase aquel matrimonio morganático. El Kaiser y el archiduque austriaco se convirtieron en amigos íntimos. Por eso Guillermo quedó muy conmocionado cuando recibió la fatal noticia del doble asesinato de Francisco Fernando y Sofía Chotek, cuando dicho matrimonio se encontraba de viaje diplomático en la ciudad serbia de Sarajevo en el año 1914. Tras recibir esta noticia, el Kaiser se apresuró a ofrecer todo su apoyo al Imperio Austrohúngaro, mientras que la corona austriaca declaraba la guerra a Serbia, iniciándose así la Primera Guerra Mundial. Guillermo siempre ha sido acusado de impulsar la Primera Guerra Mundial, algo que ha sido un rumor infundado por el gobierno británico, ya que a Alemania no le interesaba aquel gran conflicto, porque comparado con otros imperios tenía ciertas limitaciones militares. Pero la alianza que mantenía con Austria y que el imperio ruso saliese a la defensa de Serbia empujaron al Kaiser a unirse a la Primera Guerra Mundial. Guillermo creía ciegamente que el propósito real del inicio de aquella guerra era para acabar con Alemania y que tanto Reino Unido como Rusia y Francia habían conspirado entre sí para lograr con su unión la caída del Imperio alemán. Así que el Kaiser no estaba dispuesto a aquello y le declaró abiertamente la guerra a Rusia y a Francia. En un principio, el gobierno alemán pensaban que podrían acabar fácilmente con Francia, pese a ser un enemigo poderoso, lanzando el ataque desde Bélgica, y que Rusia tardaría más en reaccionar, así que les daría tiempo a combatir contra ambas naciones sin demasiadas pérdidas. Pero como era de esperar, Reino Unido salió pronto a la defensa de Francia y ocasionó que Guillermo entrase en pánico al estar rodeado de enemigos y al tener demasiados frentes abiertos, así que dejaría casi todas las decisiones militares entre las manos del Comando Superior del Ejército alemán. Guillermo asumió el papel de árbitro dentro de su propio gobierno ante su falta de experiencia militar y dependía completamente de los altos cargos militares. Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Alemania se convirtió en una dictadura militar, mientras que el Kaiser solamente se convirtió en una simple figura que visitaba a los soldados alemanes que se encontraban en el frente. También daba discursos para levantar los ánimos de sus tropas o simplemente repartía medallas, mientras soñaba con grandes victorias para Alemania, sin ser realmente consciente de la mala situación que estaba viviendo su imperio. Y no sería hasta el año 1918 que al fin se daría cuenta de que Alemania tenía todas las de perder, creándose entonces una gran crisis dentro del gobierno, debido a que se dudó durante demasiado tiempo sobre si firmar las negociaciones de paz, de las cuales Guillermo acabaría siendo excluido por decisión de su propio gobierno y de los altos cargos militares, debido a que el Kaiser era demasiado impopular tanto entre el pueblo alemán como por parte de los otros gobernantes y diplomáticos extranjeros. Además, la impaciencia y la impulsividad del Kaiser podrían arruinar aquellas negociaciones de paz
que eran tan necesarias para Alemania. En el año 1918 se iniciaron las negociaciones de paz para poner fin a la Primera Guerra Mundial, y en aquel mismo año se llegó a temer por la vida del Kaiser debido a que Guillermo enfermó a causa de una gran epidemia de gripe que estaba azotando distintas partes de Europa, y su estado llegó a ser realmente preocupante, pero acabaría recuperándose y rápidamente volvió a sus obligaciones. Pero cuando se encontraba visitando algunos cuarteles militares, surgió la rebelión de Kiel, donde los marineros se levantaron contra el Comando Supremo del Ejército y contra el gobierno alemán, porque se negaban a desplegar a la flota alemana para librar un último enfrentamiento contra la Armada británica, cuando Alemania ya tenía todo perdido, y se negaban a seguir las órdenes de sus superiores. El motín de los marineros sería seguido por el estallido de la Revolución de Noviembre, donde el pueblo alemán mostró su gran descontento ante los fracasos militares del ejército alemán, por la diferencia que había entre clases sociales y por las excesivas cargas económicas para costear todos aquellos desastrosos enfrentamientos. Al principio, Guillermo dudó si abdicar ante los levantamientos de los marineros y del pueblo, pero ante el poco apoyo que tenía la monarquía alemana y el descontento de sus súbditos, el Kaiser finalmente fue convencido por los miembros de su gobierno y por los altos cargos militares de que abdicase por el bien de Alemania, así que acabaría firmando su abdicación el 9 de noviembre de 1918. Tras la firma de su abdicación, la familia imperial alemana temió por su bienestar y partió rápidamente al exilio, siendo acogidos en Holanda, donde serían protegidos por la reina Guillermina de los Países Bajos. Guillermo establecería su hogar en una mansión en la localidad de Doorn, en los Países Bajos. Desde allí se dedicó a escribir sus memorias y a recibir visitas, aunque también leía a diario la prensa para estar al tanto de lo que iba ocurriendo por el mundo, y uno de sus mayores pasatiempos sería cortar y trabajar con la madera. Su vida en el exilio no sería fácil debido a que tuvo que vivir varias desgracias familiares. En el año 1920, su hijo Joaquín se quitó la vida porque le era imposible aceptar la nueva situación de la familia imperial, siendo su muerte muy dolorosa para toda la familia. Y al año siguiente falleció su esposa, la emperatriz Augusta Victoria, quien había sido siempre la fiel compañera del Kaiser. Aunque antes de fallecer, su esposa expresó el deseo de que Guillermo se volviese a casar tras quedarse viudo, y no tardaría mucho en contraer segundas nupcias, casándose en el año 1922 con una princesa alemana viuda llamada Herminia de Goes-Graetz, a la cual conoció al poco de quedarse viudo, cuando ésta le envió una carta dándole las condolencias por la muerte de su esposa. Guillermo agradeció las palabras de aquella viuda, que además era una gran admiradora del Kaiser, así que invitó a Herminia y al hijo de ésta a una cena, y durante la velada quedó muy impresionado con aquella princesa, considerándola bella y muy inteligente. Guillermo y Herminia no tardaron en iniciar una relación y se acabaron casando el 5 de noviembre de 1922 en la pequeña mansión que el Kaiser poseía en Doorn, en los Países Bajos. Para entonces él tenía 63 años de edad y ella 34. Guillermo llevaría una vida tranquila junto a su segunda esposa en los Países Bajos, hasta que en las elecciones alemanas de 1930 el Partido Nacional Socialista Alemán, más conocido como el Partido Nazi, tuvo un gran número de votantes, y esto daría esperanza a Guillermo para que se volviese a reinstaurar la monarquía alemana, y sugirió que su nieto, Luis Fernando, fuese el nuevo Kaiser. Pero el líder del partido nazi, Adolf Hitler, se negaría en rotundo a que se reinstaurase la monarquía alemana, tachando a Guillermo de ser el causante del declive y de las grandes derrotas que sufrió el Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial. Tras esto,
surge una gran desconfianza y resentimiento que Guillermo sentiría hacia Hitler, sobre todo a partir del año 1934, cuando se llevaron a cabo los asesinatos de algunos políticos alemanes por parte del partido nazi, donde el Kaiser llegó a asegurar que se avergonzaba de ser alemán. Pese a que la relación entre Hitler y Guillermo fue un tanto tensa, al inicio de la Segunda Guerra Mundial ocasionó que el Kaiser intentase un acercamiento con el líder nazi y le mandó distintas cartas donde le felicitaba por las victorias alemanas durante aquellos conflictos. Incluso volvió a sacar el tema de volver a reinstaurar la monarquía alemana y sugería que el puesto de Kaiser fuese ocupado por alguno de sus nietos. Pero Hitler ignoraría las cartas de Guillermo, considerándole un pesado. Cuando las tropas nazis invadieron los Países Bajos en el año 1940, el Kaiser sería también ignorado por los altos cargos militares y no se le tuvo en cuenta para nada, tratándole como un ciudadano más. Ante aquella gran desilusión, Guillermo decidió encerrarse en su mansión y desapareció de la vida pública. Incluso rechazó la ayuda por parte del gobierno británico para sacar al Kaiser y a su familia de los Países Bajos, prefiriendo morir en su mansión antes de pisar suelo británico. Guillermo acabaría falleciendo inesperadamente en su mansión a causa de una embolia pulmonar el 4 de junio de 1941 a los 82 años de edad. Uno de sus últimos deseos fue que su cuerpo no fuese repatriado a tierras alemanas hasta que no fuese reinstaurada la monarquía alemana, y tras su fallecimiento su cuerpo fue custodiado por los soldados alemanes que se encontraban por la zona, algo que llegaría a molestar mucho a Hitler porque consideraba que el Kaiser no se merecía aquel respeto por parte del ejército alemán. Guillermo recibió un pequeño funeral militar y por petición del propio Kaiser se prohibió que durante su funeral se mostrase ningún tipo de simbología nazi, algo que sería respetado por los soldados alemanes. Los restos mortales de Guillermo descansan en el mausoleo que él mismo diseñó en los jardines de su mansión y a día de hoy es un lugar de peregrinaje por parte de los monárquicos alemanes. Guillermo fue un emperador que por su impaciencia e impulsividad llegó a ganarse muchos enemigos, además de que no se paraba a pensar en las consecuencias de sus acciones o de sus propias palabras, llegando a meter la pata públicamente en distintas ocasiones, ocasionando con todo esto que se ganase muchos enemigos. También fue un hombre que extendió muchos rumores falsos y mentiras con el fin de malmeter entre naciones o extender el conocido peligro amarillo. Guillermo ha pasado a la historia por ser el último Kaiser de Alemania y por su mala relación con Reino Unido, aunque también por entrometerse en ciertos asuntos que no afectaban directamente a Alemania. Esto ocasionaría que surgiesen muchas críticas hacia él, además de ser también víctima de rumores infundados contra su imagen, siendo acusado de ser el impulsor de la Primera Guerra Mundial o el culpable del declive del Imperio alemán, pero en realidad él solo era un simple títere del gobierno alemán y de los altos cargos militares durante la Primera Guerra Mundial, y cuando ya estaba todo perdido le animaron a abdicar para quitárselo de encima al ser solo un estorbo para los intereses alemanes. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del Kaiser Guillermo II de Alemania. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía está realizada por petición de Clarita Cigarán, Irene Azuaje, Saúl Robles, Martín Tello, Andrés González, Rosa Marjorie Burga, Diana Monroy, Catalinda,
Dani Rojas, Nail Silva, Eduardo Montenegro, Buddy Rojas, Jacobo Hernández, Arcadia Com, Jane von Bismarck, UTSD, Ana Flores, Laura Bernardo, Quetzal Roloff, Ángel Ernesto Talavera, Osvaldo Gutiérrez, María Alejandra Fernández, Eli Santos, Dr. Gidora, Yare SF, Mónica Taz, Jessica Pérez, Adrián Antonio Martín, Uzmanesi, José Antonio Trillo, William Samuel Solf, Pinto MX, Felipe Acosta, Marlene Montiel, Jesús Ignacio Sánchez, Macarena Olmos, Lucas Silva, Rosa Portillo, J. Gamers, Chemo, Milexi Longa, Simón Collinao, Joex 746, Santiago Sotelo, Barcelona Country Balls, Soy Null y Austro-Hungría. Y con esto me despido. Hasta la próxima.